Ajo, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Eh, la vez pasada estuvimos platicando sobre la primera vez que experimenté la meditación. Espero les haya gustado un poquito esa, esa pequeña circunstancia que pasó conmigo. Eh, y bueno, de ahí se abrieron muchas otras cosas, se abrieron experiencias nuevas y bueno, eh, pasado a esta experiencia, eh, yo me encontraba en mi vida con algunas dificultades técnicas por ahí que no me encontraba bastante bien en la cuestión de emoción, no andaba muy bajón, andaba triste, decaído, un poquito deprimido por ahí. Y pues bueno, ya había pasado por 20.000 amigos, 20.000 pláticas, 20.000 cosas. Y pues nomás no le daba y no salía de ese pequeño hoyo en el que me había metido. Ya saben, de esas cosas de la vida, de amores y desamores y muchas cosas así que a veces uno tiene, no a veces, creo que es muy normal y es creo algo que te ayuda a fortalecer y hacerte crecer, sobre todo en la vida, la parte de esas decepciones, de esas partes, de esas tristezas. Y creo que de ahí es donde más aprendemos. Y creo que hasta que no tocamos esos fondos, hasta que no llegamos a esas experiencias de vida, no forjamos o no creamos las personas que somos y seremos a raíz de eso. Experimentar ese tipo de cosas en la vida es difícil para muchos. Algunos no salen o algunos no quieren crecer y se quedan ahí estancados. Pero vaya, cuando estás ahí metido y estás en esa zona en donde ya dices, ya quiero ser feliz, ya quiero que se me quite esto, ya quiero dejar de pensar en esto, recibes apoyo de todas partes y escuchas de todos 20.000 cosas y 20.000 recomendaciones y de todo. Y dentro de una de esas cosas que llegó a mí fue mi hermana. Nuevamente entra mi hermana en este podcast. Mi hermana que vive en Estados Unidos. Y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría recomendarte algo que a mí me sirvió muchísimo y que probablemente en esta circunstancia en la que te encuentras podría ser algo que te pueda servir. No sé. Fue como ese, ok, dejaré esto por aquí y me retiraré lentamente. Ella me dijo que si quería experimentar con uno de sus amigos, con amigos de mi hermana. Tengo que ponerles un poquito en contexto con mi hermana. Mi hermana, a raíz de todo lo que aconteció, de la meditación y todo, pues fue entrando a más y más cosas y poco a poco empezó a entrar por el camino de la meditación, de las plantas sagradas y todo este tipo de cosas. Y bueno, empezó a tornarse por ese rumbo y me recomendó a un par de amigos que ella tenía que radican en España y pues andan de lugar en lugar y van a venir a la Ciudad de México donde yo radico y me dijo, ¿te gustaría experimentar con ellos? Ir a un ritual de plantas sagradas y experimentar por un proceso de estos, podría servirte, en lo personal me ha servido y pues podría ser algo que pueda servirte a ti también. Cuando estás inmerso en todo esto de la tristeza y que estás metido en un hoyo, dices, venga, ya todo puede funcionar y venga, como viene. Acepté. Eh, Era un combo bastante fuerte al que yo me estaba metiendo en ese momento. Eh, Era un retiro espiritual donde iba a haber cuencos, iba a haber música, iba a haber meditación, iba a haber muchas cosas y íbamos a tener también plantas sagradas. Dentro de esas plantas sagradas estaba la ayahuasca, que es de la que les voy a contar el día de hoy y ya seguiremos hablando de más cosas, pero vamos a empezar por la ayahuasca. ¿Cómo estuvo este proceso y cómo fue todo esto? De la siguiente manera. Literal, mi hermana me dijo, ok, esto va a pasar dentro de escasos 3 semanas. Te mando el contacto de mis amigos para que te contactes a su vez con ellos y ya ellos te pongan al tanto de qué es lo que necesitas, cómo lo necesitas y de qué maneras tienen que hacer, ¿no? Porque hay una preparación previa, no es como
llegar y nada más como, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, con permiso. No, no es de esa manera. Entonces me dijo, tienes que llevarlo. Tienen una dieta, llevan una serie de cosas que les contaré. Y bueno, así fue. Me puse en contacto con ellos. Muy amables, muy buenas personas. Mario, uno de ellos. Y le dije, oye, habla Jorge, soy hermano de Ned, shala, shala, shala. Me dijo, claro que sí, pues mira, va a ser tal fecha. Y pues te paso una lista porque tienes que tener una dieta. Porque, bueno, va a entrar planta sagrada a ti y necesitas tener como ese pequeño colchón de estar depurado, de estar limpio, de estar bien. Y así fue, ¿no? Seguir una dieta blanda, nada de grasas, tipo una dieta keto, más o menos, así de ese tipo. Que ya hemos hablado aquí de ella, entonces más o menos ya saben como por dónde va. Nada de refrescos, nada de azúcar, nada de esas cosas hermosas que tiene la vida, ¿no? Y así fue, la traté de llevar al 100%. Abro comillas para los que no vieron esto en Spotify. Y pues llegó el momento. Algo muy importante que para cuando haces este tipo de cosas, y aquí quiero abrir un paréntesis, y como experiencia personal, creo que este tipo de acercamientos con sustancias, plantas, como le quieran llamar y lo que sea de un carácter estrictamente medicinal o sea de un carácter de introspectiva y toda esa parte es muy buena y qué mejor que lo hagan con personas que sean capaces o que tengan experiencia en esto. No experiencia la tiene uno de la calle, creo que pueden investigar. En el internet pueden encontrar muchas opciones y cosas bastante bien y recomendaciones y todo. Pero lo que sí creo que es importante y con esta y con otras plantas sagradas y medicinas sagradas, no es recreativo. No es una... No es algo que sea recreativo, no es algo como, me voy a aventar del bungee, sí, claro, no lo es. Tiene que haber una intención, eso es primordial. Y desde que yo me puse en contacto con ellos fue, ok, ¿qué estás buscando? ¿O qué vas a buscar? ¿O cuál es la pregunta que tienes? No, pues esta, ¿no? Ok. Existe una pregunta, existe un motivo, existe una razón. O sea, no es como, quiero saber cuál es la cura de las tristes. No, es una pregunta personal y es algo con lo cual tú vas a preguntarte a ti. Porque todas las preguntas y dudas y todo lo que tenemos ahí atorado, nosotros no la tenemos atorada y a veces las tenemos atoradas inconscientemente. Y en eso ahí es donde entran las plantas sagradas y la medicina. Se me preguntó, ¿tienes alguna... ¿Cuál es tu intención? Tienes que tener una intención para cualquier cosa. Haciéndolo bien tiene que haber una intención. Repito, no es recreativo. Expresé lo que tenía. Me dijeron, perfecto, adelante, lo puedes hacer, ¿estás consciente? Sí, perfecto, venga. Para explicarles un poquito qué es la ayahuasca, es la combinación de dos plantas, la chacruna y la ayahuasca. Se mezclan y no sé exactamente cómo sea el ritual, o sea, no es como que pones café y azúcar y un poquito de leche y ya salió algo, no. Tiene un proceso, pero a grosso modo son esas dos plantas las primordiales de la ayahuasca. Se le conoce también como la purga o la depuración, porque literalmente pasa eso. Dentro de los requerimientos que nos hacían para ir al retiro, era una colcha o una cobija o una colchoneta individual, tampoco ibas a entrar tu king size, una cobija y una cubeta de buen tamaño. Ya llegaría a la cubeta, pero sí nos pedían eso. Eso es a grosso modo lo que es la ayahuasca. Se le conoce como la Pachamama, porque viene de la tierra tal cual y la tierra es nuestra madre. Entonces así se le conoce a la ayahuasca o a esta bebida. Es una bebida, es una infusión, es beber, se ingiere tal cual. Y pues bueno, el proceso empezó, llegamos a
al lugar donde fue el retiro. Era un lugar de meditación, era un centro de meditación, cerrado, sin ningún problema. No ibas con nadie más, solo eras tú, la persona interesada, y las demás personas están ahí. Yo creo que en mi grupo éramos alrededor de unos 18, 20 personas, más o menos. Y pues todo empieza, nos dicen que estemos tranquilos, que estemos a gusto, que encontremos un lugar en donde queramos sentarnos, y nos dan las primeras reglas. Las reglas son básicas y rápidas. Respetar tu lugar, respetar a los demás, y no se puede, está estrictamente prohibido el tocar a las demás personas. Solamente las personas que están a cargo de nosotros, los guías, en este caso la chamán y los demás guías, que eran como 4 o 5 personas a lo mucho, que al mismo tiempo asistían a la chamán y también estaban al pendiente de nosotros, ¿no? Ellos eran los únicos que podían acercarse, tocarte o orientarte. Tú no podías, o sea, si alguien al lado de ti se empezaba a caer o lo que sea, no podías tocarlo porque tú no sabes que están experimentando. Entonces, no es recomendable. Más bien, no se puede hacer. Bajo esas normas, y empezamos con la parte del ritual. Nos citaron por ahí de las 7 de la noche, 6 de la tarde, más o menos. Y esto empezó tipo 7 de la noche. A las 6 de la tarde nos citaron, llegué y empezamos como por ahí de las 7 de la noche. Se abre nos sentamos como en una especie de círculo y al frente está la chamán y pues nos empieza a decir que lo que vamos a experimentar, que vamos a ingerir a la Pachamama y vamos a empezar un ritual. Se llama mucho de apoyo a los seres de luz. Se pide mucho apoyo a los seres de luz, a los ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz, porque dentro de esto, como en todos lados y en todas las cosas, existe el lado bueno y el lado malo. Y en este caso, pues queremos que nos rodeen cosas buenas, ¿no? Se hace ese llamado, no es algo como religioso ni nada por el estilo, simplemente se invoca y se pide que se encuentren seres de luz en ese momento con esta ingesta y se empieza, ¿no? Hay música, hay cuencos, hay una guitarra, se ambienta de tal forma que puedas entrar en esa experiencia. Pasó algo muy curioso, ya después de hablar con otras personas que lo han experimentado y que han pasado por esto. Justo cuando iba a empezar el ritual y ya íbamos a empezar a hacer la toma de la ayahuasca, ya que se había hecho las bendiciones, se había abierto al grupo y se había externado un poquito de lo que buscábamos, como esa pequeña interacción e introducción entre nosotros, y a grosso modo más o menos la intención que traíamos en ese momento. Cerramos esto y empezamos con la ingesta. Cuando la chamán iba a tomar la ayahuasca, se cayó. La jarra o el jarrón grande se cayó. Alcanzaron a levantarlo un poco y quedó muy, muy poco. O sea, a lo mejor, no sé, traían 3 litros y se cayeron, yo creo que 2 litros. Porque, repito, éramos como 15, 20 personas. Entonces había una cantidad bastante grande y se cayó. Yo vi muy alterados en este caso, a las personas que asistían a la chamán y a la chamán en sí. Y ella misma lo externó. Esto es algo atípico totalmente, que jamás me había pasado y que jamás había pasado. O al menos todos los que estaban ahí o los que ya lo habían, nunca había pasado. Un chico de los que estaban asistiendo como que se puso bastante raro. Empezó como se arrodilló, empezó a meditar, a hacer algunos cánticos y todo. Fue raro para los que nunca habíamos experimentado algo así, pero bueno, dentro de toda la rareza de estar ahí desde un principio, pues bueno, esto no estaba tan raro. Así que se abrió, se le conoce como ventanas cada ingesta que se tiene de la ayahuasca, y en ese momento la chamán dijo: es momento de abrir la primera ventana y váyanse acercando los que gusten ingerir. Fueron pasando poco a poco, llegó mi turno, me acerqué y decía, cuando me entregaba como una pequeña jícara en donde venía la ayahuasca, me dijo 2 palabras: paja y vida. Y yo repetí: paja y vida. Eso fue todo. Es como cuando te dan la hostia en la iglesia y te dicen el cuerpo de Cristo y tú amén, ¿no?
En este caso me dijeron paja y vida, yo dije paja y vida. Entonces me la dieron, la tomé. Repito, es una pequeña jicarita como donde se toma el mezcal en Oaxaca. Algo así pequeñito. La ayahuasca, según lo entendido y lo que me contaron, no tiene un sabor establecido. No es como, sabe a salado, sabe dulce. No, el sabor se lo das tú, la interpretación se la das tú y hay muchas interpretaciones de que, si te sabe esto es por esto, si te sabe esto es por lo otro. No las conozco muy bien, pero a mí en lo personal me supo a soya. A la soya esa con la cual remojamos el sushi, a eso me supo. No tenía un sabor ni dulce ni amargo, era como un poco ácido, pero no desagradable. Digo, no soy fan de la soya, pero no era nada desagradable y era bastante tolerable y eso me supo. Después de la ingesta, desde un principio cuando empezamos nos dijeron que la ayahuasca tiene un periodo de duración, el efecto de alrededor de 4 o 5 horas, o que se puede prolongar hasta 9 horas, dependiendo del organismo y la ingesta que le haga cada persona. Fue la primera toma, la primera ventana. Me fui a mi lugar, me senté en mi colchoneta, pasó tal vez media hora y nada. Yo no sentí absolutamente nada. Mis compañeros alrededor, algunos estaban como que empezando a medio moverse, estaba tranquilo. Pasó 1 hora después de la primera ventana y fue cuando nos dijo nuevamente la chamán, si gustan, se abre una segunda ventana para los que gusten pasar. Y yo dije, claro, yo no he sentido nada. Entonces me acerqué, igual, nuevamente paja y vida, venga, salud. Y para adentro. Entonces regresé a mi lugar, me senté y ya me empezaba a sentir un poquito diferente. Pero todavía bien, sin ningún problema, ni nada de eso. Lo que sí, a las demás personas que estaban ahí, compañeros de la como escuela, a las demás personas que estaban conmigo en el retiro, híjole, unos empezaban a llorar así de desconsuelo bastante fuerte. Unos estaban llorando, escuchabas a lo lejos un no, por favor, no hagas eso. Escuchabas un ya está bien, pero no lo hagas. Tristeza, escuchabas melancolía. Nadie se reía, eso se los puedo decir honestamente. Nadie se estaba riendo. Muchas personas vomitando de verdad. Ahí es donde entiendes la parte de que es una purga y depuración. Literal. Mucha gente estaba vomitando. Ahí es donde entiendes por qué la cubeta. Y fue algo fuerte. Algo fuerte porque al estar consciente, inconsciente, entrando a la medicina, pues estás oyendo todo tu entorno y todo lo que hay ahí. Mucha gente que se veía como se abrazaba a sí misma y como que temblaba, como que tenía esos escalofríos que pasan, como ese temblor involuntario. Mucha gente gritando, 2 o 3 personas gritando, pero gritando fuerte. Otras personas vomitando, unas personas se iban al baño. Sí, fue algo, y todo al mismo tiempo. O sea, 15 pelados haciendo lo mismo, en ese sufrimiento, y de repente poco a poco fue como bajando la intensidad, poco a poco. Yo me sentía como con ganas de ir al baño, me dirigí al baño, entré, creo que oriné, y me paré en el espejo, me acuerdo muy bien de eso. Me paré frente al espejo y yo me veía y decía, eres un campeón, eres un ganador. Tenía una autoestima muy alta, estaba muy contento en ese momento. Solo me veía al espejo y era, eres un ganador, tú bien, tú muy bien, vas muy bien, le estás ganando a todos. Y me salí y me fui a sentar nuevamente. Cuando iba camino a mi asiento, me vio Mario, una de las personas que estaban ahí. Me dije, ¿cómo vas? Y dije, bien. ¿Cómo vas? ¿Ya te sientes o algo? No. Ok, va a haber una tercera ventana por si gustas. Creo que podrías pasar. Va, órale. Y dicho y hecho, a los
10 minutos, la chamán dice, ok, se abre una tercera y última ventana, para quien guste, y el único que se paró fui yo. Entonces me acerco, tengo la tercera toma, me regreso, me siento y ahí, señores, perdimos. Me fui, simplemente me acosté. Recuerdo que estaba como sentado en flor de loto, recargado a la pared, y poco a poco como que me fui yendo hacia abajo y entras como en un estado que es como si estuvieras dormido. Experiencias personales, las que experimentas, cada quien experimenta lo que tiene adentro. A mí se me regaló mucha información dentro de ese viaje, dentro de esa conexión con la Pachamama, que, que fue muy buena. Se te da información que solo tú sabes de qué forma la ocupas, de qué forma la canalizas y de qué forma le encuentras un motivo, ¿saben? A mí se me dio, se me presentó y me reflejaron en el momento en el que yo trasciendo. Es una información bastante fuerte y bastante delicada, pero te dan esa información y te dan todo esto para que tú lo enfoques y lo tomes de la manera que sea la correcta. ¿Cuál es la manera correcta? La que tú decidas. Tal cual. Es eso. Hay una frase que me gusta mucho, que la información es poder, y sí lo es. Tienes el poder de que te pueda subir, como te pueda bajar, como te pueda influenciar o como te pueda simplemente generar eso, información. En mi caso fue esto, fue algo a lo cual agradezco mucho, y se me presentó y ahí está esa información, ya está en el disco duro, ya está ahí guardado, y a seguir con esto. Fue una experiencia bastante fuerte. Repito, las vivencias y todo lo que experimentas ahí, es algo difícil. Te encuentras con todo, te encuentras con esta parte de, de recordar, de experimentar, de buscar esa respuesta a la pregunta que traías, y tal vez no la encontré del todo ahí. La verdad la encontré en otra cosa, que es la que viene para el siguiente capítulo, que pretendo contárselos. Una experiencia bastante fuerte, bastante fuerte. Pues es una experiencia con el sapito. Eso pasó esa misma noche. Ya les contaré, voy a contarles en el siguiente capítulo. Mientras tanto, yo creo que vamos a dejar hasta aquí esta experiencia con la ayahuasca. Muy grata. Pero no sin antes quiero terminar diciendo que no es algo que se tenga que hacer de una forma recreativa. Lo resalto, lo recalco, y soy muy enfático en eso. En lo personal, no es nada recreativo y tiene que haber un porqué. Pero bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo de Ajo. Mi nombre es Jorge Jax. Espero que tengan un excelente día, tarde, noche. Cuídense mucho y pues por aquí andamos. Ajo.